Plan de contingencia en caso de huracanes. Esta presentación es el producto del trabajo colaborativo realizado por Henry, Eira y Laura como actividad final del curso Competencias colaborativas y herramientas informáticas básicas para la vida y el trabajo, CAMEL 2.1. La misma tiene como propósito presentar una serie de acciones diseñadas para que las autoridades y ciudadanos del pueblo perdido obtengan el conocimiento necesario para atender el paso de un huracán, de un desastre natural. Pueblo Perdido se encuentra localizado en una zona con altas probabilidades de afectación en caso de huracanes, ante el inminente peligro natural que se presentan en las costas de Pueblo Perdido. El equipo multidisciplinario de Interconectado se ha reunido para proponer un plan de contingencia que tiene como objetivo principal el resguardo de vidas humanas y los bienes muebles e inmuebles de la localidad. El equipo está integrado por especialistas en educación, evaluación, tecnologías de la información y comunicación, ingeniería y química, quienes con sus conocimientos y experiencia proponemos un plan de contingencia en caso de desastres naturales, específicamente huracanes, el cual presenta 3 fases: antes del desastre natural, la prevención, durante y después de haber ocurrido el huracán. Se espera formar a la comunidad, escuelas, liceos, universidades, empresas privadas y públicas, iglesias, grupos comunales, asociaciones, es decir, a todos los que hacen vida en Pueblo Perdido, para que sean multiplicadores de este plan de contingencia. Para ello contamos con la autorización del ciudadano alcalde y su equipo de gobierno para la implementación de este plan y su respectivo simulacro. A continuación, hablaremos sobre los huracanes y sus características. Es decir, ¿qué son huracanes? Los huracanes son fenómenos devastadores que se pueden describir como torbellinos o movimientos circulares de aire que giran en espiral. Este movimiento es producido por el intenso calor que evapora grandes volúmenes de agua, formando una capa de aire húmedo y cálido de espesor considerable. Al confluir con una masa de aire frío, provoca un movimiento de aire ascendente y descendente a grandes velocidades. Los huracanes alcanzan velocidades superiores a los 118 km por hora y su anillo presenta un diámetro entre 100 a 200 km, cuyo centro tiene una zona de calma conocida popularmente como el ojo del huracán. Por la seguridad de los habitantes de Pueblo Perdido, es indispensable considerar el fenómeno. El huracán a partir de 3 momentos: acciones preventivas, es decir, antes del huracán, durante y después del huracán, todas diseñadas especialmente para el manejo de los desechos sólidos. Bien, ahora, ¿qué debemos hacer antes del huracán para el manejo de los desechos sólidos? Debemos formar a toda la ciudadanía, es decir, familias, organizaciones comunitarias, instituciones, empresas públicas y privadas, acerca del plan de contingencia que se presenta y se ha diseñado con este fin. Esto incluye entonces preparar un botiquín de primeros auxilios con todos los elementos mínimos y necesarios para atender a las personas heridas en su primera cuantía y luego ser remitido a la clínica o a los hospitales, tal como se muestra el contenido de la lámina. Así también se debe preparar un maletín con alimentos no perecederos, especialmente los enlatados: carne, atún, maíz, tener azúcar, miel, vinagre, semillas de frutas secas, chocolates. Preparar ese maletín con una gran cantidad de agua potable
así como de materiales y herramientas que les sirvan para su desenvolvimiento y manejo cuando suceda el huracán. De igual manera se deben asegurar las ventanas, las puertas, los techos de las viviendas y las antenas exteriores. Lo más recomendable es quitar o guardar las antenas. También recortar los árboles que puedan causar daño a las viviendas. Por otro lado, identificar los lugares más seguros para guarecerse, es decir, crear los refugios, las zonas de refugio. Y con suprema importancia la capacitación de la comunidad a través de cursos donde se explique el manejo de los desechos tóxicos, el uso del inglés como idioma universal en caso de emergencia, primeros auxilios, uso de extintores y el conocimiento de código Morse. Ahora, seguidamente explicaremos entonces qué contiene este plan de contingencia durante el huracán. Durante el huracán debemos entonces tomar acciones, las autoridades y los ciudadanos. Las autoridades deben establecer indicaciones para protección civil, los cuales deben definir acciones de evacuación y determinar la movilización de los ciudadanos, cómo es la movilización de los ciudadanos, los sistemas de emergencia para prestar ayuda y las rutas de evacuación a los refugios. El ciudadano debería entonces decidir si se traslada a un refugio porque conoce esas rutas de evacuación o permanecer en su domicilio, para lo cual debe prever lo contenido en la lámina anterior, el botiquín de primeros auxilios, el maletín con los de primeros auxilios, con alimentos y con materiales. Debe mantenerse informado, para ello debe considerar el suministro de la energía eléctrica y canales de comunicación, la transmisión de radio por sus distintas señales AM, FM, UHF, el uso de las redes Wi-Fi, bien sea en computadoras o por teléfonos celulares, y la televisión, bien sea abierta o por cable. Finalmente, ¿cómo manejar los desechos tóxicos luego que suceda el huracán? Que es el momento en el cual se pueden originar de desechos tóxicos productos de las industrias, de la minería, de los plásticos, de la actividad petrolera, los agropecuarios y los desechos hospitalarios. Recordando que entonces los desechos tóxicos serían todas aquellas basuras o residuos que causen graves trastornos a la salud y al medio ambiente, destacando por su contaminación el plomo, el mercurio y el cadmio. Esos trastornos son los que más se presentan, son las epidemias, las deformaciones, la contaminación y la dermatitis. Y debe entonces la comunidad realizar tratamientos para su eliminación o su disminución, tales como la reducción en el origen, el reciclaje, la descomposición en materiales menos contaminantes, y la intervención de la comunidad debe estar dirigida entonces al plan de contingencia en el manejo de los desechos tóxicos, con la concientización de los ciudadanos, jornadas comunitarias, charlas, participación de todos los ciudadanos para establecer las áreas de confinamiento del desecho, activar las rutas de escape, es decir, los refugios, los albergues, y evaluar la magnitud de los daños. Los sistemas que más se afectan, que son el agua potable y los alimentos, la emisión de CO2 por las construcciones que se dañan, y las plantaciones inundadas, las plantaciones con alimentos. Deben también las comunidades utilizar los medios como las redes sociales, a través de los grupos Facebook, WhatsApp, la telefonía móvil, el M-móvil, los gobiernos electrónicos. La comunidad y el gobierno local debe hacer uso de los gobiernos electrónicos, y a través del CAMEL como una herramienta de capacitación
para fortalecerse en todos estos conocimientos. Como reflexiones finales, y como hemos descrito, es de suma importancia manejar la comunicación y la información necesaria y oportuna que ayude a tomar la mejor decisión al momento de actuar en este tipo de contingencias. Es responsabilidad del alcalde y su equipo de gobierno garantizar los mecanismos y servicios necesarios para que los ciudadanos logren afrontar exitosamente este tipo de desastre natural. De igual manera, los ciudadanos también tienen la responsabilidad de capacitarse y prepararse permanentemente para que junto con los organismos de gobierno local, instituciones y comunidad actúen con precisión resguardando su familia y sus hogares. Muchas gracias por su atención.